Bueno, para todo esto contamos con la participación de 5 expertos: Andrea, Leo, Laura, Raúl y Leire. ¿Os importaría cada uno presentaros en unos minutitos? Leire, te tengo a mi derecha. ¿Empiezas tú? Venga, voy, me lanzo. Bueno, me llamo Leire Lazaz y de formación soy jurista ambiental, pero de profesión me he dedicado al emprendimiento y a más bien todo el sector privado en temas de medio ambiente, o sea, sobre todo sostenibilidad medioambiental. Y actualmente pues, soy la presidenta de una startup en Francia que reúne el activismo climático joven y lo conecta con el sector privado para dar esta perspectiva intergeneracional. Y también estoy trabajando con la Red Española de Desarrollo Sostenible, así que muy infiltrada en el tema de los ODS y en esa otra herramienta de medición de los progresos de desarrollo sostenible tanto en el sector público como en el privado. Y estoy encantada de estar aquí en este debate. Muchísimas gracias, Leire. Andrea, ¿quieres presentarte? Hola a todos, yo soy Andrea Esteve, encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en la Fundación Ship2Be, que es una fundación que acompaña tanto a emprendedores que quieren maximizar su impacto, a fundaciones y entidades sociales que quieren darle una vuelta a su modelo de negocio para maximizarlo también. Y también trabajamos con grandes empresas para que puedan innovar con esta mirada de impacto y siempre teniendo también la medición de impacto en el centro en las distintas fases. Y nada, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Andrea. Leo, ¿te gustaría presentarte unos minutos? ¿Solo 2 minutos? Voy a copiar a Leire, de formación, de profesión economista ambiental. Ahí en 2010 dejé los números y las finanzas y la auditoría por el medio ambiente. Hice una maestría en cambio climático y tema de sostenibilidad. Me dedico a eso, a negocios de triple impacto. Soy cofundador de Felicidad Collective, una plataforma, una empresa social que nace en Portugal. Somos 7 socios en Ecuador, por eso había gente de Ecuador. Hay gente en América Latina, gente aquí en España, pero lo que hacemos es la transformación de un modelo de negocio de impacto, de triple impacto, social, ambiental y económico, y también formé parte de lo que fue el Foro Impacto en España en 2018. Nos juntamos 70 profesionales en toda España para incluir a España en lo que es el GSG, el Global Steering Group, para las finanzas y la inversión de impacto. Y bueno, encantado de compartir aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos los que formamos parte de la Aprendedora. Fenomenal, muchísimas gracias. Raúl, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, pues por esta oportunidad para que hagamos visible también la importancia del tercer sector en la medición del impacto. Yo soy abogado de profesión, trabajo actualmente en Autismo Sevilla, pero me he dedicado a la consultoría de proyectos los últimos 20 años, sobre todo proyectos europeos. He trabajado mucho en temas de desarrollo económico y turístico de entes locales, y bueno, son ámbitos donde la inversión de impacto y la medición de impacto son claves para innovar y para desarrollar esa nueva generación de derechos, que también pues algo clave en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Respecto a Autismo Sevilla, es una organización que trabaja con discapacidad, específicamente autismo, un centro de referencia nacional, tanto en investigación como en formación. Formamos a más de 2.000 personas anualmente especializándolas en autismo, y trabajamos para más de 800 personas con TEA. Y bueno, pues ahora hablaremos un poquito más de esto. Gracias. Fenomenal, gracias a ti. Laura, por favor. Hola, pues muchas gracias también por la invitación y por organizar el debate. Bueno, yo soy Laura Formosa, estoy trabajando en la Bolsa Social como analista de inversiones, y bueno, mi perfil venía del mundo financiero y de inversión, y bueno, desde hace un par de años estoy trabajando en la Bolsa Social porque me gustaba, bueno, estaba muy interesada en la inversión de impacto, sobre todo en la parte más conectada con las startups. Y bueno, y es lo que por suerte puedo hacer en la Bolsa Social, ¿no? Para quien no lo conozca, es una plataforma de equity crowdfunding que está enfocada en empresas sociales, sobre todo en fases iniciales,
con la idea de conectar pues, tanto a personas particulares que quieran, o inversores profesionales o instituciones que quieran apoyar a proyectos en estas fases, como ofrecer financiación, ¿no? en proyectos de impacto social. Y bueno, y el año pasado pues también lanzamos un fondo de inversión de impacto también para dar un paso más allá, ¿no? Y ofrecer pues más vehículos de inversión dentro del ecosistema, que por suerte está creciendo aquí en España. Estupendo, pues bueno, muchísimas gracias. Ya veo en el chat que ya están apareciendo oportunidades de networking, etcétera, así que bueno, todo fenomenal. Empezamos de todas formas atacando ya una pregunta dificililla. Y es ¿por qué los inversores, las instituciones públicas, las instituciones financieras están tan obsesionados con la medición de impacto? Silencio. Sí, todos a la vez no, ¿eh? No, por favor. Pregunta difícil. Yo creo que porque igual que medimos el retorno económico, ¿no? Con lo que ganamos en ingresos, lo que nos gastamos en gastos, si queremos saber qué retorno de impacto estamos generando, tenemos que medirlo. Entonces, porque si no, lo que no se mide no existe, ¿no? Me gustaría también saber qué piensan los demás, pero esto sería... Yo creo que hay varias claves. O sea, la primera es la obligación de rendir cuentas. O sea, los financiadores cada vez, tanto públicos como privados, son más responsables con el uso que se hace del dinero y la necesidad de ese rendimiento que se tiene que evidenciar, ¿no? También, por parte de las organizaciones, tenemos una necesidad de ser más, porque es clave para afianzar la confianza que hace que los proyectos y las iniciativas sean sostenibles, ¿no? Y luego, bueno, pues principalmente también el hecho de que se genere una ola de cambio que permita estructurar políticas de gobernanza a nivel global. O sea, en el trabajo en red, el hecho de que todas las organizaciones hagamos ese ejercicio de medición y seamos capaces de generar estándares que sean también inteligibles por todos, pues eso va a permitir que los propios financiadores también se puedan comparar a la hora de hacer esa inversión en impacto. Para continuar un poco con eso, sí que también, no solo para como medir el impacto de la gente que ya está concienciada y que quiere tener un impacto positivo, pero también para convencer a los que no lo tienen claro o que como son activos financieros nuevos o proyectos nuevos que no saben muy bien si tienen una viabilidad a futuro, tener más información les ayuda a convencerles de que se monten al carro de la sostenibilidad, pero que a la vez también puede ser un poco, en mi opinión, un poco difícil de articular porque no siempre tenemos toda la información para argumentar estos pasos positivos que tenemos que hacer, y cuanto más tardamos en recopilar todos esos datos, menos margen temporal nos queda para tener ese impacto positivo que queremos crear. Entonces, para mí, con esta medición, o sea, esta obsesión de medición de impacto, también hay que ponerla un poco en perspectiva para que no entorpezca una acción rápida y que es muy necesaria, porque cuando ya hayamos súper analizado qué es la opción idónea, a lo mejor para entonces ya no consigue tener ese impacto positivo. Entonces, entiendo que se necesite justificar en todos los aspectos, pero que no sea una barrera para que consigamos ese impacto positivo que deseamos. Yo quería ser interactivo así con la gente, veo que hay 28 personas. Hay un botón abajo que es una carita y dice reacciones. Y para los que me conocen, siempre hago la misma pregunta. En España, por lo menos estamos la mayoría en España, o también hay otros países, pero digo, es un mercado que está bancarizado. Casi todos tenemos una cuenta en el banco, entiendo, ¿no? A nivel financiero. Ahí digo que levante la mano o que haga esto el que haya ido al banco y le pregunte qué hacen con su dinero. ¿Qué hace el banco con su dinero? Entonces, claro, entonces ahí parte todo, por eso los por qué medir, por qué hacer esa trazabilidad con cómo están invirtiendo los bancos el dinero, que más allá de sus productos y servicios, que se ve mucho esto de productos verdes y todo, pero ¿qué pasa con los assets y dónde están invirtiendo el dinero y ese flujo, ¿no? Y no hablar de políticas de exclusión, en lo que no invierte
que ir más allá de lo que es la inversión socialmente responsable, sino esa inversión impacto, que tiene que ser medida. Entonces, cada vez más, desde que el señor Larry Fink levanta la mano y se pone a votar ese proxy voting en las juntas, de ahí para abajo, y todos se van a preguntar, van a tener esta pregunta, ¿por qué los inversores? Y digo la parte privada más que nada, no conozco tanto la parte pública, por eso hablo del sector privado. Pero simplemente es eso, ya yendo a algo tangible, es saber cómo se está moviendo ese dinero. Ya estamos viendo que las empresas petroleras son las que más se están invirtiendo en renovables. Entonces, claro, es mover el dinero de un sitio a otro. Y eso tiene que ser medido. Y eso es lo más costoso, ¿no? De ver realmente con ese dinero qué impacto social, ambiental y qué impacto en las personas, en la sociedad y en el medio ambiente tiene ese dinero. Sí, bueno, para añadir, también yo lo veo como una forma de validación, ¿no? O de mostrar, o sea, junto con la transparencia, pues todas estas acciones que se están haciendo, ¿no? Y por eso también es muy importante, pues, o sea, ahora yo creo que entraremos un poco en la era del impact washing, ¿no? De hacer un poco, pues, acciones solo por, de alguna manera, mostrar el marketing. Entonces, sí que me parece que es muy importante, pues, que haya pues cierto rigor, ¿no? A la hora de mostrar de manera cuantitativa pues el resultado de estas acciones, ¿no? Pero sí que es verdad que como decía Leire, me parece que es muy difícil o que es importante poder distinguir entre las acciones a largo plazo, la medición, ¿no? A corto plazo para luego pues mostrar el efecto, ¿no? o el impacto de una inversión en concreto. Entonces, pero sí, desde luego es esencial también para mostrar pues, la repercusión que tiene una inversión y no otra, ¿no? A nivel social y medioambiental. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, un comentario, la voy a transformar en pregunta. Después vamos a hablar sobre cómo medir el impacto, algunas técnicas, algunas herramientas y quién debe medir ese impacto. Pero en relación con el greenwashing, el impact washing que ponen aquí, ¿cómo creéis que la medición de impacto puede ayudar para evitar ese greenwashing, impact washing? Pues crear unos criterios, unos estándares mínimos, crear una estructura de si consigues estas acciones o este impacto, pues entonces se te reconoce de una manera, pero hay tal pluralidad de estándares y tal pluralidad de etiquetas y de medidas que no... Yo creo que el fallo ahora es que como hay toda esa diversidad de etiquetas, no se sabe identificar exactamente cuáles son verdaderamente independientes de las empresas que acaban teniendo esas etiquetas y las que, o sea, una unificada en la que puedas confiar. No, nos falta una herramienta que consiga verdaderamente clasificar las acciones como sostenibles sin poder manipularlas. Pero difícil. Sí, yo en este sentido también, un poco ligado a lo que comentaba Leire, también creo que es importante el rol de las certificadoras, auditoría externa, ¿no? Profesionales independientes que puedan asegurar que pues, la medición de impacto, las métricas de impacto que se muestran en reportes pues, sean válidos y reales y que no sean pues, ¿no? pues simples números, ¿no? Y que realmente no estén vinculados en la acción que se supone, ¿no? Entonces creo que pues las terceras partes creo que cumplen un rol fundamental y de hecho ya están empezando a salir, ¿no? Muy relevantes como PIPCorp, por ejemplo, o bueno, o sea, hay varias dentro de distintos ámbitos del ecosistema. Estoy de acuerdo totalmente con lo que plantea Laura. En el tercer sector se utiliza mucho el sello de calidad del FQM porque es integral y además permite adaptarse a las organizaciones de una manera muy específica, con una metodología REDER de mejora continua que hace posible evidenciar, teniendo en cuenta cuáles son los escollos de la medición y los riesgos que también ha planteado Leire, ¿no? No solamente la manipulación o el aprovechamiento del impacto para disfrazar lo que no es impacto,
o como planteaba Laura, el hecho de que un determinado evaluador se limite a afirmar que alguien dice que ha hecho lo que ha hecho y que no parece que haya ningún tipo de tacha, sino que se lancen verdaderas validaciones, revisiones independientes o la garantía de auditoría. Pero para mí el mayor riesgo de lo que preguntaba Rebeca está en que la medición impulsa comportamiento y eso es muy peligroso. Porque puede ser que simplemente por el mero hecho de saber que estamos siendo evaluados o medidos en nuestro proyecto, condicionemos los resultados y elijamos bien una cohorte de beneficiarios que no sean los más difíciles, sino que sean los más fáciles para conseguir resultados. Por lo tanto, lo disfrazamos y de la misma manera también podamos elegir de varios indicadores, los indicadores que son más soft, ¿no? Más fáciles de conseguir, ¿no? Entonces, ese es el gran riesgo de un poco de toda esta historia. Es interesante porque Laura lo comentó cuando dijo B Corp. Yo soy uno de los impulsores del movimiento B Corp en España. Y la verdad que poca gente sabe que es la primera certificación de empresa, 100%, 360 de la empresa. No es ni de un producto, ni de un servicio, ni de un proceso, sino que se analiza la empresa en su conjunto. Y lo que se trata es una ONG en Estados Unidos que lo promueve. Aquí no hay una certificadora que si le pagas más, obtienen más puntos, o yo fui auditor. Entonces, ¿quién le paga al auditor? El cliente. Entonces, en realidad se mide la performance que tiene la empresa en diferentes ámbitos y es una herramienta que se utiliza que es gratuita, es online, es confidencial para que se midan todas las empresas en el mundo y a partir de esa hoja de ruta vean ese plan de acción a corto, a medio, largo plazo. No existe la empresa perfecta, son empresas imperfectas que están asumiendo errores y a partir de esos van midiendo y es una mejora continua en cada una de todas estas áreas, reconociendo errores del pasado. O esto no es casualidad, esta camiseta que tengo, la teníamos en la COP, más de 800 empresas en el mundo vinieron a la cumbre de Madrid, a la cumbre del clima en Madrid en diciembre del 2019 y se comprometieron en el Net Zero 30 años antes que la Comisión Europea diga que las emisiones van a ser neutrales en 2050. Todas las empresas B Corp del mundo, la gran mayoría se comprometieron y pasaron de la compromiso a la acción y de la visión. No tenemos tiempo, hay que acelerar este cambio y 20 años antes son movimientos de líderes que están haciendo ese cambio, ese impacto real en la economía, con las empresas en el centro. O sea, aquí Leo, lo que estás apuntando es que también la medición no solo sirve para saber y para demostrar, sino también para gestionar, teniendo en cuenta este impacto y para mejorar en base a estos datos, ¿no? Exactamente, me centraba más en la gestión que en la medición. Si hablamos en medición y gestión del impacto. Pero dentro de aquí la medición es clave para poder tomar decisiones con datos fiables, reales, claro, útiles, que permitan maximizar este impacto. Ahí para evitar el riesgo de la manipulación y de la rigidez el uso del Big Data es clave, porque el tomar los datos directamente de la fuente sin que pueda haber un tipo de manipulación humana puede hacer que se permita unos modelos de verificación que sean mucho más confiables. Yo, solo un último matiz, si me permite, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho de la importancia de transparencia y de otras herramientas, pero creo que también hay que saber enfocar quién es el que percibe el greenwashing o el impact washing, saber si son los consumidores, si son el sector privado, si son los inversores, o sea, cada grupo de influencia dentro de todo este ecosistema de impacto tiene una percepción diferente, porque, por ejemplo, yo que trabajo con activistas ambientales,
muy pocos conocen B Corp. Y B Corp se conoce pues, en el mundo empresarial, si estás metido en esos temas, pero no va más allá al público, no reconocen eso como un estándar en el que ellos confían cuando compran productos o servicios. Y lo mismo para los inversores. De medidas que les importan a ellos por la relación que tienen con la empresa. Entonces, saber identificar cuáles son los canales de greenwashing o de herramientas que puedes utilizar para medir esta relación con los diferentes actores de la empresa es muy importante. Bueno, habéis tocado varios temas. Me encanta que hayáis sacado el máster en Big Data, perdón, el máster en Big Data, el Big Data, acabo de terminar un máster, por eso lo tengo en la cabeza. Lo voy a dejar un poquito para después, pero sí que habéis hablado mucho de errores, de comportamientos, de reconocer esos errores, esos indicadores y mejorar sobre ellos. Entonces, una pregunta era... que tenía era ¿qué mediciones erróneas tenemos que evitar para capturar el impacto real de una forma veraz y útil? Sí, yo la verdad que veo, estamos en una plena transformación. Pensemos lo que hacemos, cómo comemos, cómo nos movemos, cómo invertimos, cómo nos vestimos, etc. Y ahí están todas las industrias que necesitan transformarse. Entonces es ver cómo lo estamos haciendo antes, qué errores teníamos del pasado, y ahí ya a KPIs, a indicadores, cómo medíamos y realmente qué es lo que se necesita. Yo lo primero que hago en la motivación para hacer esa transformación es realmente preguntarle al equipo directivo si la empresa, sus productos o servicios están respondiendo a las necesidades de las personas, de la sociedad, del medio ambiente. Porque no tiene sentido. Muchos sectores que ya del pasado, voy al sector de la energía, que conozco mucho y trabajé hace muchos años, es cómo producimos la energía que consumimos, cuáles son las fuentes. Petróleo, nuclear, gas, ciclos combinados, y de repente todo el mundo renovable. Entonces, claro, ahí está ese cambio, ¿no? Ver los errores del pasado y hay algunos que están utilizando esto mismo, el impact washing, el greenwashing y todo esto para hacerlo. Otros que están haciendo esa transformación. En 2006 la Repsol de Noruega hizo toda una transición del 2006 al 16. En solo 10 años era una empresa petrolera y ahora son líderes en offshore, en eólica offshore en Noruega. Entonces hicieron todo ese cambio. Dijimos, no lo estamos haciendo bien, tenemos que hacer esa transformación, y lo hicieron en 10 años. Ya cambió de nombre, ya es otra empresa, pero del 2006 al 16 hicieron esa transformación. Entonces yo creo que ahí es revisar los sectores, revisar introspectivamente las empresas cómo lo están haciendo, para qué, el para qué, no ese propósito que no se habló hasta ahora, qué raro que no se dijo la palabra propósito, pero cuál es el purpose de la compañía y ver realmente para qué estoy haciendo lo que hago. Entonces a partir de eso están esas respuestas de reconocer los errores, porque todo muy, muy bonito ver informes de sostenibilidad y todo lo verde y lo bonito que hacemos, pero ¿quién dice, bueno, no estamos haciendo bien esto y a partir de ahora tenemos una hoja de ruta para cambiar y transformarnos? ¿Qué opino de eso? Yo creo que hay tres comportamientos en la medición de los que tenemos que huir. El primero es el de los incentivos perversos. O sea, el hecho de que haya una tendencia natural a asociar la medición con el establecimiento de objetivos, que eso nos lleve a buscar esos objetivos perdiendo realmente la finalidad concreta de los proyectos de emprendimiento o sociales que estemos abarcando. De tal manera que entremos en una paradoja, que al final la medición se convierte en un fin y no en un medio de validación de resultados. El segundo elemento para mí es el hecho de los frutos tratados como resultados o impacto. Es decir, el hecho de que nosotros, por ejemplo, desarrollemos una determinada metodología de inclusión o de accesibilidad o impulsemos un cambio de procesos, no implica impacto. Y a veces el indicador es, se ha hecho tal guía, se ha hecho la metodología, si no se ha elaborado o se ha desarrollado tal herramienta, tal mecanismo, ese no es
eso no genera impacto. El hecho de que lo hayamos hecho o no, es el uso, la implantación, la implementación y el efecto que se produzca sobre las personas beneficiarias de eso. Y hay veces que se confunde y nos quedamos a medias. O sea, se ha desarrollado algo muy potente, muy chulo, muy tal, en el que se ha invertido un montón de dinero, pero luego no se ha llegado a la ciudadanía, o no se ha llegado al contexto, ¿no? Y por último, la cuantificación a costa de la comprensión, ¿no? El hecho de que vayamos muy a lo cuantitativo, no tengamos en cuenta lo cualitativo y que la medición se hace en un contexto cambiante y con eso perdamos lo que llamamos en medición de impacto el peso muerto, que es el cambio que se habría producido si no hubiéramos intervenido. Hay veces que obviamos eso y no, o sea, estamos imbuidos en una acción que al final terminamos teniendo un complejo, ¿no? Un complejo de superhéroe en el que si nosotros actuamos, entonces el cambio es posible. Pero es que a lo mejor si no hubiéramos estado, el cambio se habría producido igual. Ese es el peso muerto que hay que tener mucho cuidado con él en medición. Me parece muy relevante este punto. Creo que va también muy junto a lo que decías, Leire, al principio, de este equilibrio entre medir y hacer. Y nosotros que trabajamos con emprendedores sociales que obviamente no tienen los recursos de una gran multinacional, es uno de los retos, ¿no? De cómo estás con los recursos mínimos para hacer tu actividad y cómo vas a hacer toda la complejidad que es medir. Pero entonces nosotros lo que insistimos mucho es que no es, o sea, la medición no es el fin, o sea, el objetivo no es tener los números, en sí es todo el proceso que haces para establecer estos números, medirlos y cómo involucras a todos tus stakeholders en el proceso, como también nosotros no hacemos mediciones muy complejas, les insistimos en que consigan algunos indicadores que sean muy útiles, sobre todo para validar ciertas hipótesis que tengan y para poder pivotar su solución. Y también pues, este equilibrio entre medir cosas fáciles que se pueden medir a corto plazo, más de producto, y cosas más a medio de resultado de cambios que están generando. Y para esto también muy importante la involucración y mucho feedback de todos los beneficiarios, stakeholders alrededor. Y luego más la parte de ambición, de marcarse un objetivo a largo plazo, más misión, de, oye, si tuvieras que salir en el periódico dentro de 20 años y saliera, oye, tal startup ha logrado tal, ¿no? Este sería como el indicador máximo de impacto, que probablemente emprendedores no pueden medirlo ahora ni en 3 ni en 5 años, pero sería como un poco la meta aspiracional a ir hacia ahí. Sí, muy interesante, Andrea. Nosotros, bueno, más o menos como sobre todo en la plataforma nos encontramos en esta fase, pues hacemos algo parecido, ¿no? O sea, lo que recomendamos es encontrar 2, 3 métricas relevantes que sean de impacto, y ahí también es muy importante diferenciar las métricas de impacto relevantes que las métricas de negocio como tal, ¿no? Que a veces se confunden. Y centrarse en estas para sentar una base, y a partir de ahí, a medida que también el negocio crezca y se pueda también instaurar pues más complejidad en todo esto, pues también aplicarlo, ¿no? Pero creo que en la medición de impacto, cuanto más simple mejor. Obviamente, como decíais, no es un fin, y tiene que acompañar, ¿no? Para alinear a los emprendedores en conseguir pues misión de impacto, el propósito. Alinear también, ¿no? A los clientes, stakeholders, inversores de impacto para que se ponga en valor la parte social o medioambiental que está llevando a cabo la empresa. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, especial porque sí que veo de manera transversal en todos los sectores que confunden muchas veces la medida con el objetivo, y que se convierte la medida como lo que tienen que aspirar, y entonces ahí es cuando, bueno, otra de las razones por las que está todo el greenwashing e impact washing, porque se toma como objetivo la medida, y eso es muy fácil de corromper. Pero también solo para ya añadir un poco más desde otro punto de vista, no de los que tienen que medir, sino de los que utilizan esos indicadores para tomar decisiones sobre los proyectos, sobre las empresas.
añadir como un poco la perspectiva de que la sostenibilidad o le añades perspectiva o no tiene sentido. Para mí hay muchas cosas de la sostenibilidad que todavía no tenemos la ciencia para poder plasmarlas de una manera profesionalizada y que muchas veces exigir este nivel de perfección en la medida estar articulado no es práctico ni beneficioso y además es un estándar de perfección que no se exige en ningún otro sector profesional. O sea, la ausencia de riesgo solo la imponen de manera más recurrente en los sectores de sostenibilidad y no en los demás. A mí, el sector financiero, imagínate que impusiésemos ese mismo rigor de riesgo en el sector financiero tradicional o en cualquier otro aspecto profesional, no funcionaría. Entonces es saber asumir ese riesgo y luego también ver esa falta de información que todavía tenemos y asumirla y saber tener un poco de perspectiva para identificar cuáles son las cosas que tenemos que considerar como que tienen valor. A mí me gusta mucho un ejemplo del movimiento de cero residuos. Yo intento también ser cero residuos, pero hay una influencer muy conocida que se llama Ariana Lorelei y que hablaba un poco como esta obsesión de necesito comprar todos los productos que estén hipercertificados cero residuos y que tengan como todas las etiquetas y para ella muchas veces decía, pues es que a lo mejor es mucho más sostenible comprar la comida de la granja de mi vecino o comprar el jabón hecho a mano de mi amiga que algo que tenga todos los sellos y que venga de Australia, porque la sostenibilidad muchas veces es local, es de pequeños productores o de pequeños proyectos y que no están estandarizados. Entonces, identificar el valor de las cosas que no están estandarizadas o valoradas como las positivas y de impacto, que sí que lo tienen. Habéis hablado mucho de la medición como una herramienta de gestión dentro de la empresa para mejorar, así como también como una especie de validación. Tenemos un comentario de Javier que se refiere particularmente a esto, ¿no? ¿Cómo encontramos ese balance entre una medición de impacto que nos permita mejorar y que por otro lado pues también la podamos dar a conocer y establecer una confianza con los clientes? ¿Qué opináis de este comentario? Perdón, ¿puedes repetir? Es que no... Sí, claro, nada. No te preocupes. No, Javier plantea que a lo mejor a veces esa medición de impacto nos sirve para validarnos frente a nuestro gremio, pero que a lo mejor hay una desconexión entre nuestro gremio y los demás. Y entonces, en esta conversación que habéis tenido, habéis utilizado la medición de impacto, la habéis referido como una herramienta para mejorar, para reconocer errores y para seguir progresando y medir lo que nos permite alcanzar ese impacto. Entonces, ¿cómo encontramos ese sweet spot, ese balance, ese equilibrio para la medición de impacto cara a las personas de nuestro gremio que nos ayudan a mejorar y también a nuestros clientes que nos necesitamos para seguir a flote? Pero es una cuestión de enfoque, ¿no? Yo creo que el hecho de utilizar la medición de impacto tanto, o sea, como una herramienta de afianzamiento de la confianza de nuestros grupos de interés como herramienta de gestión interna de mejora de nuestra propia eficiencia, es una cuestión de enfoque. Yo creo que habrá entidades y organizaciones que se enfoquen más hacia la parte de ese rendimiento de cuentas, ¿no? Esa rendición de cuentas, que no sobre la parte de eficiencia. Una cosa luego lleva a la otra, o sea que al final se retroalimentan, pero podemos poner el acento más en un punto que en otro. La clave está en ser capaces también de ver si nuestros grupos de interés están aportando algo a ese impacto, porque si los grupos de interés están aportando al impacto, entonces ahí se da lo que se llama la atribución alternativa, que es algo que también tenemos que restar, igual que hablaba antes del peso muerto, porque no todo el impacto va a ser producido por nuestra organización, también va a ser producida por el ecosistema de organizaciones que conforman nuestro grupo de interés, ¿no? Entonces, vamos, desde mi punto de vista, ese equilibrio es una cuestión de enfoque. Yo creo que hay un equilibrio también entre
este camino que debemos recorrer hacia la estandarización, ¿no? Y hasta poder tener, igual que en la contabilidad hay unos estándares a nivel europeo, a nivel estadounidense, que todo el mundo cuenta la contabilidad igual, ¿no? Habrá un momento en que podremos contabilizar todos el impacto parecido para poder comparar, porque ahora me dices, bueno, sí tengo impacto en tantos niños, vale, pero esto, ¿qué dimensiones? ¿No? ¿Sabes? Si no tienes un punto de comparación, como el impacto tiene tantas vertientes, es difícil, ¿no? Entonces hay como un camino que se tiene que ir hacia ahí, pero luego creo que a nivel práctico es más empezar a integrar este chip en lo que hacemos, ¿no? Y tener en cuenta tanto en la misma proporción, igual que vas a medir la parte económica, también marcarte, oye, pues de buscar estos datos y de estar en contacto con estos grupos de interés, que todos los empleados y que el equipo también lo tenga en la cabeza. Y creo que es algo que tiene que ser un poco como apuntaba Leire antes, que depende de la perspectiva de la organización, ¿no? Que sea según el tamaño que tienes, complejices más o menos. Si eres muy pequeño, no vale la pena. Pero a medida que vas creciendo y pues a lo mejor puedes integrar la figura del Impact Manager en tu organización para que tenga este rol, igual que tendrías pues a la persona financiera, pues la persona de impacto, y que vayan abogando por esto dentro de la empresa. Pero al final yo creo que lo importante es que sea algo transversal, que sea algo que venga desde la dirección y no desde un departamento de RSC, sino que se integre en toda la cultura empresarial. Sí, también un tema de tiempos. Estamos exigiendo la estandarización y la estandarización, pero lo han nombrado por ahí. La partida doble tiene 500 años. Los Principal Accounting, los GAP, los General Accounting Principles, son de la crisis del 30, 90 años se viene trabajando en esto. Entonces, claro, ahora se está armonizando todo y se está trabajando. Y yo trabajé para una agencia de rating francesa aquí, que es la primera que trabaja en temas ASG, y se veía desde ahí. Luego surgieron otras con verticales, ASG y todo, pero la primera trabajaba esto. Fue la fusión de unos ingleses con unos franceses, y es toda una transición que tenemos que llevar. Es muy complejo. Lo ambiental es un poco más sencillo, ¿sí? KPIs como toneladas de CO2 equivalentes reducidas por tal proyecto, pero en lo ambiental, cuando tocas temas de derechos humanos, temas de infancia, temas sociales, temas de inclusión social, están bueno, de hecho la Comisión Europea está trabajando, por algo fue la taxonomía de finanzas sostenibles primero que la social, se está trabajando con los expertos más grandes en la taxonomía social. ¿Por qué? Por esta dificultad de encontrar unos proxies para aproximar ese valor que tienes y cómo calcular efectos, porque en realidad todo el mundo habla de impacto, pero ¿qué es impacto? Partamos por ahí. Dio varios ejemplos Raúl, ¿no? Del peso muerto, o cómo realmente llegan a hacer eso. Y ahora ni hablar el artículo 7, el artículo 8, el artículo 9, y van todos apuntando al 9. Pero que en realidad, ¿qué es? Se ven más de centenares, de que están trabajando este punto del artículo 9, y todas las inversiones son artículo 9 y están trabajando la parte de impacto y todo. Y te fijas ahí y dices, ¿pero esto qué es? Los que están trabajando fondos verticales, aquí los veo de Chip2B, veo Bolsa Social, que trabajo hace años con ellos, y se toman la cabeza, ¿no? Viendo lo que está sucediendo con esa palabra, impacto. Entonces creo que es un tema de definición también. Sí, por eso también es muy importante el enfoque, ¿no? O sea, ahí no sé, siento, perdona, está el enfoque de las inversiones que se hagan, también el enfoque que tengan las empresas en las que se inviertan, y por eso también, pues como comentaba antes, creo que es muy importante la evaluación externa también de la medición de impacto, para que tampoco sea, como decía antes, pues el impact washing, ¿no? Que creo que parte de ahí un poco. Y nada, lo que estabais comentando antes, o sea, me venía la idea bueno, que obviamente el impacto tiene que ser algo transversal, ¿no? Que esté ligado y que todos los empleados de la empresa pues sean conscientes, pero también creo que es importante la comunicación y visibilidad de ello, pero claro que ahí caemos otra vez en este dilema de hacerlo, ¿no? Como que sean realmente un enfoque de comunicación puro y que esté realmente alineado al propósito, pero sin caer en que sea solo pues la imagen, ¿no? y el marketing. Entonces,
bueno, creo que todos estamos ahí, ¿no? En este dilema de realmente curar bien la visibilidad al exterior, ¿no? Que por otra parte también súper relevante y muy valiosa tanto para el crecimiento de la empresa, para los clientes, inversores y stakeholders, como hemos dicho antes. Bueno, mi última así, aportación a todo lo que habéis dicho, que es maravilloso, sería los beneficios que tiene un enfoque ecosistémico de todas estas iniciativas, de verdad apoyarse en el resto de actores de tu sector profesional, de que todos estáis, todo el mundo está un poco ahogándose en el mismo charco de cómo hacemos y nadie sabe exactamente cómo son los indicadores, ni qué hay que medir, ni, o sea, no se sabe, hay tantas cosas que no se saben que todo el mundo quiere hacer esto y van a querer ayudarse unos a otros. No, incluso yo he visto ejemplos en competidores que se ayudaban, era el único punto de conexión y de colaboración que había entre empresas y en diferentes sectores, a todo el mundo. Es un mercado que no está saturado, entonces no se pierde nada por colaborar, y la cantidad de veces que salen colaboraciones exitosas en torno a temas de sostenibilidad son increíbles. Entonces, compartir información y ser generosos con todo lo que se esté haciendo para comunicarlo y para poder ayudar a todas las personas y recibir ayuda de vuelta. Entonces, enfoque ecosistémico y rodearse de un conjunto de empresas que estén remando hacia la misma dirección que tú para mí es fundamental. Muchísimas gracias. Decir que nos acercamos ya a los últimos 20 minutos de la charla, entonces a los asistentes, si queréis proponer alguna pregunta, por favor podéis utilizar el chat y, bueno, pues luego la comentaremos. Habéis tocado puntos muy interesantes, como por ejemplo qué es impacto y cómo medir el impacto de una forma que sea fácil, que sea útil, que no sea una pérdida de tiempo y que tampoco nos desvíe un poquito de nuestra práctica original. ¿Qué le aconsejaríais a un emprendedor que también quiere medir el impacto o quiere acceder a financiaciones en relación a la medición y tal? ¿Qué le aconsejaríais? Bueno, con respecto a la pregunta de qué es impacto, o sea, para mi organización, impacto es el reflejo de nuestros resultados sociales como mediciones, tanto a corto como a largo plazo, ajustando estos elementos que decía de la atribución alternativa, el peso muerto o incluso consecuencias que formen parte del contexto, y que es lo que hace que lo que planteaba Andrea respecto al estándar pues sea muy difícil de conseguir, ¿no? Que es que todo el contexto cualitativo condiciona mucho la medición cuantitativa, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está el dilema. Por eso todavía no se ha resuelto, y tal y como planteaba Leo, efectivamente, o sea, se están produciendo en medición de impacto tales cambios, se están generando nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevos diseños. Hay mucha gente trabajando e investigando cómo dar con la tecla, y todo eso también, paradójicamente, hace que todo sea mucho más complejo, ¿no? Que sea más difícil de trabajar, ¿no? Por el hecho de que todo el mundo trata también de imponer un poco desde la base pues, el trabajo que están poniendo encima de la mesa, sus herramientas y sus teorías, ¿no? Respecto a cómo debería ser una medición para que resulte eficaz, yo creo que la principal clave es que sea sencilla y vaya al grano, o sea, que tenga unos indicadores reales y unos indicadores que no perviertan la medición. O sea, un ejemplo práctico es en la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión. La Comisión Europea planteaba como casos de éxito 3 indicadores. Uno, que tuviera un contrato de trabajo, bueno, eso implica para una persona con riesgo de exclusión y la organización que lo gestione un determinado esfuerzo en un itinerario sociolaboral con tiempo planificado, con intermediación y con una serie de elementos. Segundo indicador que planteaba la Comisión Europea, que tuviera una formación reconocida o que terminara una formación reconocida o bien una formación oficial. La formación oficial tiene unos esfuerzos y unos tiempos mucho más inflexibles y mucho más complejos que no una formación reconocida que basta con que tenga 20 horas
20 horas mínimas de duración. Y el tercer elemento era simplemente que tuviera demanda de empleo activa, tarjeta de empleo activa. Los tres elementos para la Comisión Europea eran casos de éxito. Ahí puede haber organizaciones trabajando en el mismo entorno que se vayan a lo fácil, a la tarjeta de empleo. Cogen a la persona, se la llevan a la oficina de empleo, le sacan la tarjeta de demanda de empleo activa y ya es caso de éxito. Se acabó el proyecto, acabo de cumplir el objetivo de la comisión. Mientras que quien tenga una verdadera vocación por el cambio va a irse a tratar de conseguir el contrato de trabajo. Pues ahí es donde está la clave. O sea, tenemos, para que la medición sea buena, tiene que ser sencilla y tiene que ser veraz, tiene que ser coherente con nuestros valores. Si no, pues estamos manipulando esa realidad. Pero los financiadores no pueden dar tampoco paso a esas puertas traseras. O sea, si el financiador solo considera caso de éxito uno de esos indicadores, o por lo menos lo da con proporcionalidad, pues las organizaciones van a poder hacer algo mucho más estandarizado dentro de un sector, tal como nos planteaba Andrea. Y por último, en este tema, la medición de impacto también tiene que permitirnos, para que sea también eficaz, nos tiene que permitir que sea útil a las partes. O sea, que no sea una medición que no tenga consonancia con los objetivos, lo que decíamos antes de que no sea la medición como fin, sino que sea la medición como medio. Yo creo que sencilla y eso, y que sea coherente, ¿no? O sea, esas son las claves. Bueno, pues voy yo. A ver, mi experiencia es más bien como cofundadora de mi empresa, entonces la recomendación que yo puedo dar va en torno a eso. Y yo diría simplificar al máximo, o sea, tener muy, muy claro exactamente qué indicadores necesitas para justificar qué argumentos de tu producto o servicio para convencer. O sea, enfocar de verdad solo y exclusivamente lo que vaya a conseguir que consigas clientes. Y si ni siquiera puedes tener datos de eso, porque en mi caso no tenemos datos de eso, porque lo que intentamos medir es el poder de influencia de los early adopters o de grupos demográficos que son muy específicos de cada región y de cada cultura, y no hay estudios científicos sociales sobre el impacto de influencia intergeneracional. O sea, hay algunos en Estados Unidos, hay algunos en algún otro sitio, pero no son replicables a los ecosistemas español y francés, que es donde actúa mi empresa. Entonces, incluso aunque no tengas, muchas veces no hace ni siquiera falta. ¿Por qué? Si estás buscando financiación para apoyar tu proyecto, y tienes una propuesta que es claramente enfocada a impacto positivo, la mayor parte de todos los fondos y de toda la ayuda que se está desbloqueando ahora mismo no tiene unos estándares estrictos sobre adjudicación de esta ayuda financiera. Entonces, con que tengas un buen planteamiento, un modelo de negocio sólido y que estés pues eso, en tu proceso de creación, las entidades adjudicadoras de esta financiación entienden que no tenemos, o sea, que las startups no tienen la trayectoria para poder justificar con indicadores todos estos beneficios. Entonces, en ese lado no hay problema con que tengas el business model sólido, estás cubierto. Y si es para buscar financiación de ya mayor y de una relación un poco más profunda con inversores, no sé decir, porque yo no he pasado por esa fase, entonces no sé cuál es el mundo que hay por ahí. Y bueno, y luego también decir que muchas veces
no subestimamos el impacto que tiene una persona soñadora convencida de la solución que tiene que ofrecer a la sociedad y de crear impacto positivo. La mayor parte de las veces convences más por lo convencido que tú estás de tu proyecto y de tu solución, y lo que consigues inspirar en el otro. Y no hay indicadores para medir ese factor de inspiración o de empatía que puedes generar en otro y de convencer por unos motivos más ideológicos que formales, y mucha gente también se mueve por esa parte, no de números. Entonces también apoya que estés convencido, a todos los emprendedores que estén convencidos de lo que hacen y que sigan para adelante y que sigan tirando. Sí, a ver, por mi parte, poco más. Por ejemplo, tanto en la plataforma La Bolsa Social como sobre todo el fondo, que por definición es más estricto en esto, obviamente no se pide, ¿no? O sea, se valora que la empresa pues lleve a cabo una medición de impacto, pero no es requisito sine qua non para conseguir la inversión. O sea, normalmente en el proceso de análisis y de preparación de la due diligence, normalmente asesoramos, y junto al equipo emprendedor de los fundadores, pues ayudamos a definir, pues como decíamos, ¿no? Pues estas métricas básicas y fáciles de medir, pero relevantes para llevar a cabo la medición de impacto. O sea, es verdad que obviamente se valora, y eso también ayuda a, digamos, fortalecer el argumento, ¿no?, de misión de impacto que tenga la empresa, pero al menos por el momento no es un requisito. O sea, obviamente es el requisito, pues como decía, el propósito del impacto en sí. Entonces, por ejemplo, en la plataforma es lo que hacemos, ¿no? O sea, junto con pues, el resto de información financiera o del negocio de las empresas que publicamos, pues también acabamos publicando en la plataforma pues, las proyecciones de impacto, para también validar que hay este interés y estos son los objetivos que se fijan en el momento de la financiación. Sí, la verdad que veo los dos últimos comentarios, son muy interesantes porque habla de poner en el foco el beneficiario. Una cosa es el cliente, otra el beneficiario. Entonces, en vuestra solución, y eso complementado a lo que comenta Marian, no es más que una teoría del cambio, porque estás hablando de tu para qué, con tu propósito, cómo estás hoy, cuál es el resultado que quieres conseguir en el futuro, y de ahí ir para atrás y empezar a medir los outcomes, los outputs, el input y absolutamente todo lo que dice, por llamar una herramienta, ponerle nombre a lo que ella estaba comentando con los KPIs, con la misión, y ahí lo bajas, hacerlo de forma sencilla, analizando tu modelo de negocio, viendo para qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuáles son tus productos y servicios, a quién beneficias, quién te paga, y cuáles son esos KPIs a futuro, porque a futuro es no más que una teoría, por eso es una... Por eso... Ahí va. Lo perdimos. Los efectos que quiero conseguir, cuáles son ese impacto. Leo, te hemos perdido como unos 10 segundos. ¿Puedes rebobinar un poquito? No, decía que con la herramienta, los últimos 10 segundos decía esa, por eso es una teoría. Estamos hoy parados a día de hoy y decimos, ¿qué resultado quiero conseguir? Me voy a ese momento 1 y de ahí ese resultado que quiero conseguir con mis productos y servicios, con la empresa social que estoy haciendo, enfocado al beneficiario, a qué stakeholder quiero beneficiar, cómo trato la parte cualitativa y cuantitativa de todo eso, y ahí me voy para atrás, me voy a hoy, viendo ese impacto que quiero conseguir, ese resultado, ese outcome y esos efectos que quiero conseguir con esto, fijo KPIs, veo para atrás cuál es ese resultado, porque muchas veces se confunde output con outcome. Entonces, con un itinerario que comentaron recién para personas en riesgo de exclusión, de 50 personas que participaron, 25 consiguieron un empleo, 1 de cada 2 consigue el empleo, la foto, todos felices, y nadie trata al beneficiario que tiene acceso a un empleo, que ingresa dinero a su familia, que puede escolarizar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los efectos. Y bueno, yo por último, ¿de qué aconsejaría para empezar? Yo creo 3 cosas. 1, ser ambicioso en el largo plazo, pero muy práctico en el corto, y usar herramientas que ya existen, o sea, no inventar la rueda, usar herramientas como la teoría del cambio, el BIA Assessment, indicadores que ya existen de estándares como el GRI,
mirar en SDG Action Manager, todo esto lo podemos poner en el chat, pero mirar cosas que ya existen y probar sobre esto. Luego, la segunda sería no hacerlo solo, un poco como también apuntaba Laura, hay inversores que te apoyan en el proceso cuando estás buscando inversión, en Ship2B también acompañamos a los emprendedores a desarrollar estos sistemas de medición, hay consultores, hay un montón de gente que sabe, hay comunidades en la Aprendedora Social, pues es el sitio ideal también para aprender de esto en colaboración. Y por último, bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? Pero centrarse más en que sea un proceso, en que te ayude a aprender más sobre el problema, a relacionarte mejor con todos tus grupos de interés, tus beneficiarios y sobre todo también a alinear a tu equipo y a que el negocio que vaya en esa dirección, más que en tener la medición perfecta, más que sea un proceso para esto. Y esto sería desde mi parte. Fenomenal, muchísimas gracias. Veo que Leo ya ha colgado algunas técnicas, algún enlace, si queréis hacerlo adelante. Y bueno, ya por terminar, porque ya son los últimos minutos de cortesía, ¿queréis lanzar algún mensaje final a los asistentes? Bueno, yo voy a compartir también un enlace del uso que le damos nosotros al Big Data dentro de la organización para aprovechar los datos y para intentar cada vez ser más veraces y sobre todo evitar cualquier tipo de incluso error, que hay veces que los datos no se manipulan conscientemente, se manipulan por error, porque estamos trasladando un montón de números a unas matrices que no siempre pues, se hace de una manera adecuada. Entonces nosotros, el trabajo que hemos hecho del lado de Microsoft con Power BI ha sido beber siempre de la fuente. O sea, hemos buscado todos los elementos de medición y de registro para que no se tengan que generar informes tomando los datos de un lado, llevándolos a otro y tal. Os voy a compartir un poco el enlace de la noticia donde se cuenta como buena práctica. Y si tenéis alguna duda, si queréis algo o tal, pues siempre me vais a tener disponible para que os cuente algo más de esto, ¿vale? Os dejo también mi correo si lo queréis. De todas maneras, en La Emprendedora me encontraréis, ¿vale? Muchísimas gracias, Raúl. ¿Algún mensaje final? Sí, agradecer el esfuerzo que hacéis desde La Aprendedora por este primer encuentro de la cuadrilla de financiación e impacto, y espero que sea el primero, no el último, porque es un tema muy, muy, muy importante con el emprendimiento social, la base. Y bueno, creo que para el próximo me atreveré a proponer un tema que a mí me parece súper importante, que aprovecho para dejarlo por aquí, que es la necesaria financiación para ideas en fase semilla, que creo que es un gran tema que aún no está cubierto del todo, precisamente porque no podemos medir el impacto cuando los que tenemos una idea aún no tenemos la financiación necesaria para desarrollarla. Es un poco un pez que se muerde la cola, ¿no? Para pedir financiación de impacto tienes que tener métricas, obviamente, pero si no has lanzado la idea, no tienes medios para hacerla, pues no tienes métricas, ¿no? Entonces, pues ahí dejo ese mensaje titilando en vuestras cabezas y pues agradecerles a todas las aportaciones y el trabajo. Gracias. Muchas gracias, Emmanuel. Gracias, Emmanuel. De hecho, yo creo que varios agentes estamos trabajando en ello, no es fácil. Y sí, es como un camino que estamos entre todos emprendiendo. Y a nivel de mensaje final, yo diría, pues empieza ya. O sea, no lo dejes para, bueno, ya cuando tenga tiempo y cuando tenga dinero empezaré a medir. Empieza ya con lo que puedas y si te interesa, fórmate. Hay un montón de recursos y un montón es un sector que está creciendo un montón. Os he puesto en el chat también el Impact Management Project, que es una iniciativa muy interesante que está surgiendo en este ámbito, y que vayamos aprendiendo todos, igual que vayamos consiguiendo más financiación y más recursos, que entre todos vayamos avanzando hacia ahí. Sí, yo como el mensaje final es ese, ¿no? Si no se está midiendo, medir. Luego medir
y luego medir y gestionar ese impacto. No sé, hay muchas plataformas aquí que se están compartiendo y la verdad que aunque se pongan un indicador o por lo menos hacer ese seguimiento, ese monitoreo, un año, cómo poder reducirlo, armar un plan de acción a corto, a medio, largo plazo, y a partir de eso gestionarlo y también comunicarlo. Si se está haciendo, comuníquenlo. Entonces esos son los mensajes clave. Por mi parte, el mensaje final es solo decir que como firme creyente del sistema ecosistémico, estoy abierta a ayudar a quien haya sentido que algo de lo que he dicho ha sido interesante o que esté trabajando en algo de activismo climático joven. Estoy muy dispuesta a ayudar con cualquier cosa sobre este tema porque soy muy, muy apasionada y me encanta este evento, con gente que también está remando a contracorriente y haciendo el esfuerzo es algo que me inspira mucho, entonces encantada de escuchar vuestras ideas y de tener más conversaciones como esta. Dejo aquí también mis datos en el chat y eso. Bueno, pues nada, gracias también, poco más que añadir, ¿no? Gracias a todos por haber participado y yo creo que, como decimos, es o sea, estamos empezando este camino, ¿no? Se están moviendo muchísimos recursos, muchísima gente se está empezando a formar porque ya hay, pues ya se empieza a ver pues, material más sólido. Y nada, sí, o sea, como decíamos, estamos todos en el mismo ecosistema y yo creo que es un ecosistema que bueno, muy colaborador, todos vamos buscando, ¿no? Vamos en la misma dirección y nada, también cualquier cosa, pues me podéis contactar y bueno, nos tenemos todos ahí para lo que sea. Pondré también el enlace si queréis. Y bueno, muchísimas gracias. Para los que estéis conectados por el teléfono o lo que sea, los ponentes han dejado una serie de enlaces al Impact Management Project, EBPA, al B Corp. Tenéis ahí un montón de recursos súper útiles. Y bueno, ya por cerrar, pues muchísimas gracias a Leire, Andrea, Leo, Raúl, Laura por dedicarnos este ratito, compartir con nosotros un poquito de vuestro cerebro y a los demás por asistir, por también compartir vuestros comentarios y seguimos en contacto.